Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión quisiera que me acompañes en este video para descubrir los misterios y datos más profundos que contiene la Biblia, todo esto en formato de iceberg, lo que quiere decir que mientras más avance el video, descubrirás cosas nuevas y misteriosas de la Biblia. Para este video incluimos subtítulos, los cuales los puedes activar dando clic en la sección de subtítulos que nos proporciona YouTube. Todo esto para que tu experiencia sea la mejor. Al igual, en la descripción de este video, estaré dejando las fuentes de información que tomamos para realizar este video. Dicho esto, hoy te presento, el iceberg de la Biblia. Antes de comenzar es momento del sponsor. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, que como ya saben, además de ser un sponsor regular del canal, es también un servicio de VPN buenísimo que te puede ayudar a mantener tu información segura mientras usas internet, ya que se encarga de encriptar tus datos y tu información. De esa forma permite mantenerte anónimo y evita que terceros, desde hackers hasta tu mismo proveedor de internet, accedan a tus datos. Esto es particularmente útil si, por ejemplo, frecuentas redes Wi-Fi públicas como las de la universidad, las cafeterías, los aeropuertos o los centros comerciales. Es muy fácil que a través de estas otros accedan a tus datos y al utilizar CyberGhost añades una capa extra de protección para que esto no pase. Sin embargo, lo que a mí más me gusta de esta VPN es que te permite cambiar la geolocalización de tus dispositivos a otros países para que así puedas acceder a contenido que no está disponible en donde vives. Cuenta con más de 9.000 servidores en 91 países distintos y funciona en más de 40 plataformas de streaming distintas, entre estas Netflix, Prime Video y Disney Plus. Tiene una interfaz muy fácil de usar y con tan solo dar un par de clics ya puedes acceder al catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de mi país. Está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, por lo que puedes compartirlo con familia y amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, con atención al cliente disponible las 24 horas, por lo que es libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. Y si utilizan el link que voy a dejar en la descripción, específicamente ese link, van a poder obtenerlo con 84% de descuento, por tan solo $2.03 al mes y además obtendrán 4 meses completamente gratis. Muchísimas gracias a CyberGhost por patrocinar este video y por seguir apoyando al canal para que podamos seguir trayendo más videos. La Torre de Babel. Seguramente has escuchado de esta famosa estructura mística que según el relato, fue hecha con el único propósito de alcanzar a Dios en los cielos. Sin embargo, al ser tan alta la torre y tan próxima al ser divino, el mismo Dios hizo a todos hablar un distinto idioma para que así no pudieran entenderse entre sí y no pudieran concluir la obra maestra. Lo curioso de este punto no es como tal el relato clásico, sino saber de dónde proviene, pues aunque en la versión más popular, la Biblia, Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9, se indica que fue construida en la llanura de Sinar, situada en el valle formado por río Tigris y Eufrates, por los descendientes de Noé. También este relato hace aparición en la antigua Grecia y algunas tribus de África Oriental. La versión que me pareció más interesante sobre este relato proviene de la antigua Sumeria, titulado Enmerkar y el señor de Arata, donde Enmerkar, rey de Uruk, construye un enorme sigurat en Eridu, exigiendo un tributo de materiales preciosos a su estado, Arata. Los sigurat eran antiguas megaestructuras mesopotámicas las cuales contenían templos en sus cimas, pues se creía que eran la morada de los dioses. Pues hasta los toltecas relatan que después del gran diluvio edificaron una gran torre, también conocida como Tzacualli, para protegerse de la ira de Dios en caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas de repente se confunden y el trabajo se interrumpe dejándolo incompleto. Sinar actualmente es lo que se conoce como Alcázar, al sur de Bagdad, en Irak. Inclusive se puede tener una vista de los restos de una torre desde un palacio de Saddam Hussein.
Origen de la circuncisión. Según la tradición judía, la circuncisión consta de todo un ritual llamado Berit Milá, que representa la responsabilidad de los padres en hacer que su hijo se parezca más a Dios. Se realiza al octavo día de nacido en símbolo del pacto entre Dios y Abraham en Génesis capítulo 17 versículo 9 al 14, pues así lo hizo Abraham con Isaac. La intervención es realizada por un moel o circundador, que no necesita ser médico ni rabino, pero sí una persona que respete el sabbat y el comer comida kosher. Por si no lo sabes, según la Torá, solo se permite el consumo de animales terrestres con pezuñas hendidas, y de los animales acuáticos solo se permite el consumo de los que tienen escamas y aletas a la vez, sin dejar esclarecido qué tipos de aves sí son comestibles. Según la tradición, Adán y Moisés nacieron circundados, y también se cree que esta es la característica que cumplirá el Mesías, pero a todo esto, ¿qué es la circuncisión? No puedo esclarecerlo por completo, sin embargo, es una intervención quirúrgica en la cual se retira la piel que recubre a la parte final del miembro. Existen casos en los cuales la circuncisión sí tiene que efectuarse en hombres adultos por razones no religiosas, sino por enfermedades e infecciones en el área, como la fimosis, parafimosis, entre otras. Por este y otros motivos muchos apoyan a hacer la circuncisión aún en personas no pertenecientes a un culto, sin embargo, se está en contra ya que aunque puede evitar estas infecciones, también se pierde sensibilidad, perdiendo el carácter de zona erógena. Curiosamente, el Año Nuevo entre los cristianos es realmente la celebración por la circuncisión de Jesús, por lo que cada 1 de enero estamos celebrando que a un hombre se le cortó parte de su parte. Referencias tomadas de otras religiones. Por todos es bien conocido que la originalidad no es una característica de los cultos religiosos, pues como ya vimos, desde el inicio de la civilización los mismos relatos han sido replicados en distintos contextos para adaptarlos a nuevas religiones, tal fue el caso de la Torre de Babel. La verdad es que el concepto de Dios está arraigado a la cultura a la que se le refiera y también depende de la época, porque propiamente los seres humanos pasamos de adorar a los astros como la luna y el sol a rezar a una entidad antropomorfa llamada Yahvé. El diluvio es otro de los mitos o relatos muy frecuentes entre religiones. Para los judíos, el diluvio narra cómo Noé construyó un arca para salvar a su familia y las parejas de animales más importantes del reino animal. En China, se habla de la gran inundación Gunyu, la cual vino acompañada de tormentas, hambrunas y otros desastres por durante al menos 2 generaciones, por lo que los supervivientes se vieron obligados a vivir en las montañas. En la mitología hindú, el rey Manu fue avisado del diluvio por Vishnu, que había adoptado la forma física de un pez, y con esto a su favor, arrastró el barco de Manu a un lugar seguro. El diluvio de esta cultura sí fue más brutal, pues el agua no provenía de las nubes del cielo, sino que de alguna manera llegaba al océano desde el fondo del universo. Algunas otras coincidencias no tan parecidas entre religiones son el relato de la creación del mundo, por ejemplo, pues los judíos creen que fue a través de la palabra, sin embargo, para los nórdicos se creó primero el mar, y luego los dioses sacan la tierra de las profundidades, o que tal las culturas chinas que creen que el mundo natural son los restos del dios Pangu. Sansón. Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento que destaca por su increíble fuerza física. Su nombre se traduce del hebreo como hombre del sol y fue uno de los últimos jueces israelitas consagrados nazareos en la antigüedad, por lo que el hombre no podía cortar su cabello en ningún momento ni probar una gota de alcohol en señal de santidad. En sí, Sansón fue enviado por Dios para liberar a los israelitas de los filisteos tras 40 años de dominio, pues Yahvé los castigó en el pasado por haberse apartado de él y adorar a los dioses cananeos. De entre sus hazañas más grandes están el partir en 2 a un león con sus propias manos, asesinar a 30 hombres solo para obtener su ropa y darla a los mozos, y derribar las columnas de un templo filisteo completo solo con fuerza bruta. Lo que finalmente acabó con Sansón fue una mujer filistea llamada Dalila, quien en repetidas ocasiones se vio intrigada por el secreto de su incomparable fuerza, y al cuarto intento, la mujer logró descifrar el secreto, pues su fuerza estaba contenida en el juramento nazareo, y al cortarle el cabello a Sansón rompería el juramento y así también perdería su fuerza. Sansón entonces es capturado por filisteos, le sacan los ojos y lo llevan como prisionero a Gaza, donde se dedicaría a moler granos, hasta que le volvió a crecer el cabello. Los filisteos entonces querían ofrecerlo como sacrificio a Dagón, dios de los cereales y del cultivo, pero Sansón inteligentemente se dejó ser amarrado entre 2 columnas,
mientras que imploraba a Yahvé por una oportunidad más de usar sus poderes, aunque esto significara su muerte. Entonces, Dios puso fuerza en Sansón capaz de derribar el templo donde iba a ser sacrificado, matando así a más de 3.000 personas que se encontraban dentro. Esta historia suele ser usada como ejemplo de cómo los placeres banales pueden llevarte por un mal camino y eventualmente alejarte de Dios. Curiosamente, Sansón es también un estereotipo repetido en otras religiones, es Gilgamesh para los sumerios, él para los cananeos, y Heracles y Cirene para los griegos. Mientras que Heracles se enfrentó solo a un ejército de amazonas, Sansón lo hizo contra un ejército de filisteos, y mientras que Sansón fue traicionado por Dalila, Gilgamesh sufre por Istar, y Heracles perece por amor a Deyanira. El manto sagrado. También conocido como el sudario de Turín o Sindone, es una tela de lino de 436 centímetros de largo y 113 de ancho que sutilmente tiene impregnada la silueta de un hombre que presenta rasgos de tortura, y por obvias razones, se piensa que esta tortura fue la crucifixión. Realmente, no se tiene la certeza de que esta haya sido la sábana que envolvió a Yeshua tras ser bajado de la cruz, pues en la antigüedad y como se menciona en la Biblia, los muertos se envolvían con muchos más lienzos. Pues uno solo sería muy poco como para proteger un cadáver, no tiene sentido que solo haya una de estas telas, y además, que tenga este grabado de silueta tan perfecto y simétrico. Lo que marcó la tela no es sangre, no es sudor, no es fuego, no es producto de algún gas, sino que se debe a una deshidratación del lino, cosa que tampoco se sabe de qué forma pudo hacerse producido. Las primeras referencias históricas a un manto sagrado datan a mediados del siglo XIV, lo que deja un hueco en el tiempo muy amplio, así como la gran duda, si es un artefacto tan sagrado como pudo estar perdido tanto tiempo, ¿cómo puede no haber evidencia anterior que avale que sea real? La teoría que sostiene el historiador, Ian Wilson, es que el santo sudario es en realidad la imagen de Edesa. La imagen de Edesa, también conocida como mandilión, era un pedazo de tela que tenía grabado el rostro de Cristo, teniendo su origen en la ciudad de Armenia en el siglo I, durante el reinado de Abgar V. Cuenta la leyenda que el rey solicitó la ayuda de Jesús para curar su lepra, y aunque en el relato inicial no se habla de ninguna tela, en el siglo VI se menciona una tela que bien pudo haber sido hecha por algún enviado del rey, o por el contrario por algún milagroso contacto con el rostro de Jesús. Se tienen noticias fiables de la imagen de Edesa desde el siglo VI hasta su traslado a Constantinopla en el año 944, y después de análisis y muchas pruebas, se piensa que el mandilión sí pudo haber sido más bien una imagen de cuerpo completo, pues según las actas de Tadeo la tela fue entregada a Jesús doblada en, al menos, 4 partes, tetradiplón, para que limpiara su cara. Sin embargo, puede que por motivos desconocidos esta tela se conservase siempre doblada en 4 partes, y podría ser otro de los motivos por los cuales nunca se descubrió en la antigüedad que en realidad contenía un cuerpo completo. No está de más decir que en el libro The Mysteries of the Shroud se habla de una de las más antiguas referencias al mandilión, y que podría figurar a la sábana santa, pues dice que en el Codex Bosianus, del siglo X, se presenta una cita de un hombre llamado Esmera que vivió en el siglo VIII en Constantinopla, y él menciona que no solo podrás ver el rostro de Jesús, sino que el cuerpo completo, not tantum, face figuram sed totius corporis figuram cernere putibis. Desde el siglo XIII la imagen de Edesa se encuentra en paradero desconocido, y lo último que se supo es que este artefacto milagroso fue custodiado por los caballeros templarios tras el saqueo a Constantinopla hasta su disolución en 1314, aunque quién sabe, puede que sea el manto sagrado. Las pruebas de carbono 14 hechas a la sábana santa prueban que fue creada entre el siglo XIII o el siglo XIV, aunque muchos desacreditan la veracidad de las pruebas por haber sido hechas con esquinas de la tela que bien pudieron haber sido añadidas en la posteridad. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Eran 2 de las 5 ciudades del valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, las cuales fueron destruidas con fuego y azufre caídos del cielo debido a que sus pecados desataron la ira de Dios. Según la Biblia, 3 ángeles que ya habían advertido a Abraham de la destrucción de la ciudad se encuentran con Lot, su sobrino, quien invita a los ángeles a pasar la noche en su casa en Sodoma,
Pero la gente del exterior quería abusar de ellos, sexualmente, por lo que los ángeles piden a Lot abandonar la ciudad pues esa misma noche sería destruida junto con Gomorra. Los ángeles habían puesto como condición que durante la destrucción de la ciudad no debían mirar hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot voltea, y repentinamente se convierte en una estatua de sal. Esta parte de la Biblia es una de las más polémicas, pues aquí se indica claramente que entre otros pecados como la glotonería, la apatía, la indiferencia y la soberbia, son condenados como la homosexualidad. Tanto así, que si un hombre conoce a otro en estos tiempos se le acusa de sodomía, y realmente esta es una de las faltas más grandes de la religión, pues hace pensar a sus seguidores que la simple preferencia de una persona lo hace ser castigado por Dios, y es uno más de los motivos por los que la Iglesia y como tal, la Biblia, mantiene segregada a la población. La jurisdicción de los 10 mandamientos. Es un decálogo de principios éticos y de devoción a Dios aplicados en el judaísmo y en el cristianismo, los cuales surgieron en el Éxodo, cuando Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Dios le otorgó 10 mandamientos grabados en 2 tablas de piedra, y esta era la guía que tenían que seguir los hebreos. Sin embargo, al bajar del monte, Moisés entró en ira cuando vio que los judíos habían elaborado un becerro de oro, pues pensaron que Moisés ya había muerto y creyeron que para comunicarse con Dios necesitaban de un intermediario, en este caso, el becerro de oro, que de por sí la adoración a los bovinos es repudiada en esta religión, pues eran adorados también por los egipcios, quienes tenían como esclavos a los hebreos. Moisés rompió el becerro con las tablas que contenían los 10 mandamientos, pero después, Moisés volvió al monte y pidió a Dios por el perdón de su pueblo. Dios accedió, y entonces, pidió a Moisés que labrara 2 tablas de piedra para hacer nuevamente los 10 mandamientos. Existe una discusión entre judíos y cristianos sobre cuántas leyes de Dios hay en realidad en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, la idea más aceptada es el acomodo de Maimónides, que enumera 248 mandamientos positivos, lo que tienes que hacer, y 365 mandamientos negativos, lo que no tienes que hacer, dando como resultado 613 mandamientos en total. Estos son conocidos específicamente como los 613 mitzvot, los cuales rigen a la ley rabínica judía. Es curioso que pese a que esto ocurrió aproximadamente en el 1400 a.C., aún en estos días estos preceptos de comportamiento permanezcan como bases de la civilización. Del primero al quinto, son las leyes de Dios sobre su adoración y sobre las relaciones interpersonales, y del sexto al décimo, por otra parte, la base primordial del Estado de Derecho, pues el no matar, no cometer adulterio, no robar, no acusar con falsos al prójimo y no desear las propiedades ajenas son clave para conservar una sociedad más allá. Como dato curioso, si alguna vez escuchaste que había 20 mandamientos y no 10, se trata de una broma sobre que Moisés en realidad dejó caer 2 de las 4 tablas originales desde la cima del monte Sinaí. Lilith. La versión más conocida sobre el origen de la humanidad según la Biblia es la de Adán y Eva. Sin embargo, pocos saben que en libros externos a la Biblia podemos encontrar una historia anterior a este hecho, pues se dice que la primer mujer de Adán no fue Eva, sino Lilith. Según el alfabeto de Ben Sira, libro perteneciente al folclore judío escrito en el año 700, se le menciona como la primer mujer, que fue creada a partir de la tierra y a la vez que Adán, y en otro libro llamado el Zohar se menciona que Lilith fue exiliada del Edén porque no quiso ser sumida ante Adán, pues creía en la igualdad entre ambos, así que tuvo hijos con el arcángel Samael, quienes ahora serían mitad ángel y mitad demonio, y recibirán el nombre de los Lilim. Se tiene la teoría que Lilith sí es mencionada de forma implícita en el Génesis, pues en el capítulo 1 versículo 27 podemos leer claramente lo siguiente. Creó, pues, Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó, y entonces, después, cuando se describe que Eva se creó a partir de una costilla de Adán, en realidad se está haciendo referencia a una mujer creada diferente, y que lo referente a Lilith fue excluido del relato oficial, siendo este un arreglo para que se entendiese que la mujer tenía que ser sumisa al hombre o una extensión del hombre. El término Lilith aparece por primera vez en textos bíblicos en Isaías capítulo 34 versículo 14, y aunque no aparece en la mayoría de las traducciones, se menciona como un demonio de la noche, que acecha sexualmente para procrear hijos demoníacos, y que roba bebés recién nacidos, pues al no acceder a volver al Edén fue maldecida para que perdiera 100 hijos cada día.
La verdad es que, referente al origen del ser humano, Adán tampoco fue el primero, y es que ¿cómo sería posible? Si la mayoría de los relatos bíblicos están basados en relatos más antiguos, para ser más específicos, en la mayoría de los casos provienen de la mitología de Sumeria. Los sumerios comenzaron a formar su civilización hace más de 5000 años en lo que actualmente es Irak, y fueron ellos los primeros en hacer grandes descubrimientos y aportaciones en la agricultura, la música, la astronomía, las matemáticas, entre muchas otras áreas, tanto así, que se sabe que los sumerios ya aplicaban teoremas complejos como el de Pitágoras 3000 años antes de que existiera Pitágoras. Pero más allá de que esto sea prueba del ingenio y capacidad humana, nos deja asombrados al saber que ellos atribuían todo su conocimiento a dioses inmortales de apariencia humana, o más bien, antropomórficos. Sabiendo esto, en la cultura sumeria también se habla mucho de las relaciones entre los humanos y los dioses, las cuales daban como resultado semidioses, tema que nos dará de qué hablar más adelante. Sin embargo, debemos concentrarnos ahora en los hijos que primero engendraron Adán y Eva, Caín y Abel. Sabemos que después de que Caín matara a su hermano Abel, él se fue a tierra de Nod y conoció a su mujer con quien tuvo su hijo, Enoc. Sin embargo, ¿cómo es que Caín tuvo esposas si eran los únicos humanos sus padres y él? Bien, pues se tienen varias hipótesis, siendo la primera que Caín cometió incesto con alguna de las hijas o nietas de Adán y Eva nacidas después de Set, el hijo que reemplazó a Set, cuando Adán tenía 130 años. Sin embargo, existe otra teoría que dice que el mundo ya estaba poblado de humanos antes de que Adán y Eva existieran, pues, ¿cómo es posible que ellos fuesen humanos que vivieran casi 1000 años? La idea es que Adán y Eva son producto de las relaciones entre dioses y humanos, o al menos uno de ellos, a quien conocemos como Jehová, quien quizá era uno de los dioses sumerios que quiso experimentar y hacer un hijo de esta mezcla. Sin embargo, al ser de naturaleza de Dios, también fue el primer humano en atreverse a contradecir a los dioses, junto con Eva y posiblemente Lilith. No debemos tomar como literales los hechos narrados en el Génesis, claro, sin embargo, pueden darnos una idea de lo que se vivía en una región en ese momento, y quién sabe, quizá aún entre nosotros viven estos semidioses, y este linaje aún lo conservan un grupo selecto de personas. Fausto es una parte de la Biblia. Este puesto hace referencia a la relación que conservan la leyenda alemana del doctor Fausto con el libro de Job, que conservan la idea primordial del justo que sufre injustamente. El libro de Job pertenece al Tanaj judío, un conjunto de 24 libros canónicos para el judaísmo, y a su vez pertenece al Antiguo Testamento bíblico en el cristianismo. No se sabe cuándo fue escrito, aunque popularmente se le atribuye el año 500 a.C., mientras que su autoría permanece siendo un misterio, pero su traducción es atribuida a Moisés. El argumento del libro es, aunque muy interesante y adelantado a su tiempo, también es muy simple. Satán cuestiona a Dios, pues dice que uno de sus hombres más rectos solo le adora porque ha sido beneficiado, en este caso Job, por lo que Dios le dice a Satán que puede quitarle todos sus bienes a Job para probar su lealtad, exceptuando quitarle su propia vida, y después de perder su ganado, su familia, su salud y su hogar. Job pide la presencia de Dios, pues no comprende por qué lo castiga, y lo culpa de su desgracia y toda la que existe en la tierra. Dios aparece antes Job, y mediante interrogantes retóricas deja en claro a Job que no comprende la complejidad de la obra de Dios, y en cuando Job se disculpa, Dios regresa y aumenta sus bienes a Job. El personaje de Fausto se basa en una persona real que vivió de 1480 a 1540, esta persona llevaba por nombre Johann Georg Faust, y era un alquimista y astrólogo del Renacimiento alemán, y su historia fue creada en 1587 y popularizada por la obra de Christopher Marlowe publicada en 1604. La obra comienza con Fausto cuestionando y rechazando los diferentes tipos de estudio y aprendizaje existentes, decidiendo por fin volverse nigromante para convertirse en un dios todopoderoso, y aunque Fausto es advertido por un ángel bueno de seguir el camino de Dios, termina por renunciar al cielo y jura lealtad al diablo, cayendo así también en los placeres mundanos. Sin embargo, a la hora de su muerte, ruega por Dios por reducir su estancia en el infierno a cualquier tiempo, menos a la eternidad. Nunca se sabe si Dios realmente perdona a Fausto de alguna forma, sin embargo, se entiende que uno no debe caer de seguir el camino de Dios.
Las maldiciones de Jesús. Es un hecho que Jesús maldijo Cafarnaúm, una ciudad de Israel, debido a que sus habitantes eran gente de poca fe, según los evangelios de Mateo capítulo 11 versículos 20 a 24 y Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16. Actualmente la ciudad está abandonada y por lo tanto se convirtió en un sitio arqueológico interesante, pues este sitio debería estar ligado directamente con la vida de Jesús. Aquí debería encontrarse la casa del apóstol San Pedro y la sinagoga donde Jesús elaboró milagros. La verdad es que según la Biblia Jesús sí hizo muchas maldiciones, pues la ciudad de Betsaida también fue maldecida, y a lo largo de todo Mateo esparce maldiciones a los judíos, a los no creyentes, y unas cuantas cosas ilógicas más como las que están a continuación. Jesús también recomendó, Marcos 9, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, separarte de la fe, córtala. Mejor te es entrar en la vida, muerte, manco, que teniendo dos manos ir al infierno. Yeshua Bar Yosef. Este punto hace referencia al que sería el nombre original de Jesús, pues Jesús proviene del latín tardío Jesús, que translitera a su vez de una grafía proveniente del griego, Isus. Esta es la forma en la que los griegos tradujeron el nombre hebreo Yoshua y Yeshua para libros judíos como la Septuaginta o los escritos de Josefo y Filón de Alejandría. La traducción más literal es Yeshua, hijo de José, mientras que Yeshua en sí significa YHWH, es la salvación. A diferencia de lo que nosotros conocemos a Jesús como un hombre caucásico, Yeshua en realidad era una persona de aspectos propiamente de la región de Judea, es decir, de cabellera entrechina y quebradiza, y de tez más oscura. Aunque la principal argumentación en contra de la existencia de Yeshua es la falta de registros históricos, sí fue mencionado en los escritos del historiador Flavio Josefo de forma indirecta, y en los escritos de Tácito de forma directa, así también es mencionado en la inscripción grabada en la caja que contiene los restos de Santiago, hermano de Jesús, aunque actualmente su veracidad es dudosa. Algunos extremistas argumentan que es incluso una blasfemia llamarlo Jesús, pues en hebreo no existía la letra J y que lo correcto es pronunciar Yeshua. Sin embargo, y más allá de si existió o no, si realizó o no milagros, es importante saber que la simple idea de que alguien existió y dio su vida por salvar a todos transmite un mensaje de esperanza al mundo entero, que es lo más importante de las religiones, saber realmente si beneficia o afecta la existencia de los demás. Profeta Mahoma y la fundación del Islam. Aunque su nombre completo es difícil de recordar, Abu al-Qasim Muhammad Obad al-Mualibin Hasim al-Kruisi, Mahoma, fundador del Islam, nació en la Meca, actual Arabia Saudita, en el año 570, y se le considera el último de los enviados por Dios, detrás de una cadena que comienza con Adán, Enoc y Noé, para terminar con Juan, Jesús, y finalmente Mahoma, siendo este probablemente el linaje más grande de todos los tiempos. Cuando Mahoma deseaba la soledad, se retiraba a una cueva a meditar sobre la naturaleza de la vida. A sus 40 años, fue visitado por el arcángel Gabriel en uno de sus retiros, solo para avisarle que fue seleccionado por Dios como uno de sus mensajeros. Según el relato, el arcángel abrió el pecho de Mahoma y le sacó el corazón para extraer un coágulo, pues ahí podía contenerse Satanás, para después lavarlo en el agua del pozo Samsam teniéndolo en un recipiente de oro, para finalmente devolverlo al sitio donde Mahoma lo tenía. 3 años después de la primera aparición, Dios le dio un mensaje a Mahoma, diciendo que éste aún no le había abandonado, y que transmitiera un mensaje al pueblo sobre las malas prácticas. No deben de adorar a múltiples dioses, solo Alá, deben ayudar a los pobres y los huérfanos. En el año 619, los seguidores de Mahoma eran perseguidos y torturados por predicar su palabra, y en ese mismo año la esposa de Mahoma, Jadilla, fallece, así como también el tío Abu Talib, quien proveía de protección para la comunidad musulmana, por lo que Mahoma con sus seguidores fueron expulsados de la ciudad. Pasada esta catástrofe, Mahoma hizo una visita nocturna a Jerusalén, en donde según el Hadís, al llegar al Masjid al-Aqsa, fue elevado y visitó los 7 cielos, pudiéndose comunicar con profetas anteriores como Abraham, Moisés y Jesús. En el año 622, Mahoma se trasladaría a Yasrib, actual Medina, acto que marcaría el inicio del año calendario en el Islam. A esta hazaña completa se le conoce como la Égira, y es la razón por la que las fechas indicadas en el calendario islámico llevan las siglas A-H, año de la Égira.
Ya establecidos en la Medina, Mahoma emitió un documento conocido como la Constitución de la Medina, siendo ahora no solo un líder espiritual, sino también político. Aunque los musulmanes se habían ido de la Meca, los que aún la habitaban querían erradicarlos a toda costa. Finalmente en el año 630, la Meca sería conquistada por el Islam, destruyendo Mahoma 360 ídolos y pinturas paganas, solo preservando a Jesús y a la Virgen María. Mahoma fallecería finalmente el 8 de junio del año 632 a los 63 años, muerte que fue atribuida a la ingesta de un pedazo de carne envenenado. Por ahora, ya sabes el origen del Islam, sin embargo, cubriremos sus polémicas en puntos más adelante. La manzana no es el fruto prohibido. Aunque el cuento popular es que Adán comió del árbol del bien y el mal, ¿qué significa esto? No puede ser el acto reproductivo como muchos dicen, pues Dios en Génesis ordena a Adán y a Eva multiplicarse y dominar la tierra, no siendo esto un pecado. Supuestamente, fue la serpiente quien incitó a Eva a comer, y luego ésta a su esposo. Sin embargo, ¿quién era esta dichosa serpiente? En este canal podrás encontrar el iceberg de Dios donde mencionamos que son los sofitas quienes adoran a este ser por ser de manera implícita iguales al Cristo, Mateo capítulo 10 versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Palabra del Maestro Jesús. De esta forma, es que los sofitas era catalogada como una secta pagana, a pesar de tener muchas pruebas para defender su fe, como que por ejemplo, así como Lucifer significa dador de luz, a Cristo se le refiere de esta forma en Juan capítulo 12 versículo 46. Este relato solo deja a Dios parado una vez más como un mentiroso, pues en Génesis capítulo 3 versículo 3, Él advierte que si comieran de este fruto prohibido morirían, y no murieron. Mas si se dieron cuenta de su desnudez, o sea, conocieron, no fueron más salvajes y controlados por Dios, puede que este árbol haya convertido a Adán y a Eva de inmortales a mortales, o que por esto, hayan perdido la protección divina que les dotaba de inmortalidad, pero de cualquier modo, nada bien para la imagen de este Dios tirano. Por otro lado, la manzana nunca es mencionada en la Biblia, pero en el libro de Enoc se describe al árbol similar al de uno de tamarindo, pero que daba un fruto semejante a las uvas. En la tradición islámica, el fruto era identificado como un vid o un trigo. La manzana proviene probablemente de una mala traducción del griego, además de que el cartílago tiroideo, esa pronunciada esfera en la laringe masculina ha sido comparada con la manzana que tragó Adán, quedando como marca permanente del fruto que no pudo tragar por completo. María Magdalena no era prostituta. María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento como en textos apócrifos como una de las más distinguidas discípulas de Jesús. Su nombre, propiamente, hace referencia a su lugar de procedencia, Magdala, cerca de Cafarnaúm. Sin embargo, conseguir más información sobre ella en evangelios canónicos es una tarea difícil, pues se sabe que alojó y proveyó a Jesús y sus discípulos durante la predicación en Galilea. Estuvo presente en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección de Jesús. Algunos identifican a María Magdalena como una mujer adúltera que fue salvada por Jesús de la lapidación. Sin embargo, este rumor proviene del Papa Gregorio I, quien en el año 591 así lo declaró, sin haber evidencia alguna de este acto, más que de ella brotaron 7 demonios según los textos de Marcos y Lucas, que no hacen alusión más que al pecado. La Iglesia Católica limpió su nombre en 1969 y fue nombrada la Apóstol de Apóstoles en el año 2016 por el Papa Francisco. Más aún hoy en día, muchos argumentan que no importa que tan santa o no haya sido María Magdalena, pues ella redimió sus pecados, y fue así que se hizo de dignidad y sirve también como un ejemplo de superación. Yendo más hacia las teorías de la conspiración contemporánea, se cree que María Magdalena habría sido esposa de Jesús de Nazaret, al menos, una compañera sentimental, pues en muchos textos gnósticos como el Evangelio de Felipe se muestra que Jesús tenía a María Magdalena como una discípulo especial, una jotre, que puede entenderse como una acompañante sentimental o inclusive sexual. En este mismo Evangelio y en el segundo Apocalipsis de Santiago se menciona que se besaban en la boca. Los libros de Enoc. Aunque hemos cubierto parcialmente este libro en el iceberg de Dios, retomaremos y complementaremos lo ya mencionado. En Génesis capítulo 5 versículos 18 a 24 se menciona que Enoc, hijo de Jared, no murió,
sino que engendró a Matusalén, vivió 365 años y después Dios se lo llevó, cosa curiosa. Pues esto no puede ser interpretado solo como que murió y se fue con Dios, pues es el único al que se le especifica dicho destino. Para comprender el destino de Enoc, existe el Sefer Raziel HaMalach, traducido sería el libro del ángel Raziel, que a su vez, traduce Raziel como el secreto de Dios. Este libro contiene todas las enseñanzas de Dios transmitidas a Raziel sobre la creación, enseñanzas que gritó en la cima del monte Horeb a toda la humanidad. Sin embargo, Raziel quiso procurar la preservación de este conocimiento y la compactó en un escrito que entregó a Adán. De ser esto cierto, este escrito se convertiría en el más antiguo del mundo. Los ángeles le quitaron el libro a Adán, pues este libro contenía conocimiento al cual ni ellos tenían acceso, y lo arrojaron a los mares. Entonces, Adán lo pidió de vuelta a Dios, mandando a Rahab, gobernante del mar, a recuperarlo, para así, finalmente esconderlo en una cueva donde Adán lo ocultaba. Cuando falleció Adán, el libro se perdió, hasta que Enoc recibió una visión de Dios donde se le indicaba la ubicación de este libro para estudiarlo. A diferencia de Adán, que solo leyó el libro, Enoc lo memorizó y lo volvió uno con sí mismo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la manzana de Adán? Pues exactamente, la manzana, el conocimiento no pudo ser absorbido por Adán en completitud. Ya en el cielo, Enoc ahora es conocido como el escriba, y aunque no hace aparición en Pentateuco, se convierte en el ángel de jerarquía más alta, llamándose ahora Metatron. Enoc, entonces, sería conocido como el dios menor, la guardia de la guardia. Sin embargo, algunos teorizan que posee el mismo nombre que Dios y que Metatron es solo un sobrenombre ambiguo el cual fue inventado para que los mortales no puedan averiguar la verdad. Recientes investigaciones aseguran que lo más cercano a su nombre sería el término Yaoel. Admá y Zeboim también fueron destruidas. Se puede leer en Deuteronomio capítulo 29 versículo 23 que además de Sodoma y Gomorra, Adama y Zeboim fueron destruidas y maldecidas por Jehová. Azufre y sal, abrasada está toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admá y de Zeboim, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. Moloc Baal Yahvé. Moloc es una deidad cananea, actual Israel y Palestina, maldecida por Yahvé en múltiples ocasiones, tanto así que jura matar al que rinda tributo a este dios, a su familia y a todos los que compartió su culto. Canónicamente no puede identificarse a qué dios se refería Yahvé con Moloc, pues los cananeos contaban con más de 60 deidades porque eran politeístas y un dios por sobre todos llamado él, quien era el Dios por sobre todos los dioses. Al final los hebreos dominaron a los cananeos, y la única razón que tenían para hacerlos sus esclavos era que su Dios no los quería, o sea, solo porque no eran su pueblo favorito. El término Moloc significa vergüenza en hebreo y de hecho deriva a su vez de Milcom, que significa Señor, un término que usaban también para referirse a Yahvé, por lo que Molec vendría a ser la ridiculización de una deidad. La representación gráfica de Moloc, según la tradición rabínica, era una estatua de bronce con forma de toro con fuego en su interior. Sin embargo, esta forma proviene de Roma, específicamente de un elemento de tortura nombrado el toro de Falaris, el cual consistía en literalmente una estatua de metal hueca donde se metían personas para cocinarlas vivas. El toro fue robado por los cartagineses, y mezclado con el hecho de que en Cartago se ofrecían niños quemados al dios Baal Amón, esta permanecería como la imagen que los rabinos vieron de Moloc. Es así, que Moloc y Baal fueron entendidos como dioses iguales, prácticamente los mismos solo para diferentes culturas, y como casi siempre sucede en las religiones, estos dioses se pueden relacionar o encontrar su análogo en otros cultos, pues Moloc Baal vendría a ser el análogo de Cronos, titán griego, o del dios Saturno en la mitología romana. Existen teorías modernas que dicen que Jehová es el propio Moloc, pues en múltiples ocasiones también el mismo Dios judío pide entregar a los primogénitos de los hijos de los hombres y de las crías del ganado, acto por el cual era reconocido este dios pagano, Moloc, que tan horrendos eran sus rituales, que se relata que mientras los bebés morían quemados vivos se acompañaba de una estruendosa orquesta para así no lograr escuchar los quejidos y gritos de dolor de ese ser inocente. Arca de la Alianza en Etiopía.
El Arca de la Alianza básicamente es una caja de madera recubierta de oro la cual contiene en su interior las tablas originales donde Moisés grabó los 10 mandamientos, aunque se dice que también contenía una vasija de maná y la vara de Aarón. Originalmente, se indica que este cofre solo serviría como símbolo del pacto entre Moisés y Dios, el puente entre dos mundos, y cuando no era transportada se guardaba en el santuario del tabernáculo, contando con una única regla, la cual es que nadie podía tocar el arca. Al conquistar Canaán el arca fue resguardada en el santuario Silo, y más tarde en el templo de Salomón, ubicado en Jerusalén. Cuando Nabucodonosor II invadió Jerusalén, el arca ya había sido transportada por Jeremías al monte Nebo según el registro histórico de los macabeos, mientras que otros creen que se ocultó en el monte Moriah, donde hoy se encuentra la cúpula de roca, pues de hecho, el rabino y director del templo Chaim Richman afirmó que el arca está a 1 kilómetro de la cúpula en cámaras subterráneas cavadas durante el reinado de Salomón. Quizá la teoría más popular sobre la ubicación del arca es aquella que dice que se encuentra resguardada en Etiopía, pues en el libro sagrado Kebra Nagast se cuenta que fue el hijo producto del rey Salomón y la reina Saba, Menelik I, quien se llevaría el arca a Etiopía tras vivir en Jerusalén muchos años. Sin embargo, esto también plantea el supuesto de que tuvo que dejar Jerusalén una copia del arca para no levantar sospechas. El arca fue colocada en un tabernáculo en la isla de Tana-Kirkos por 800 años, y después, el rey Esana trasladaría el arca a Axum, en la iglesia de Nuestra Señora de Sión, siendo este lugar donde permanece hasta nuestros días. La teoría tiene múltiples evidencias arqueológicas que la respaldan, pero además es coincidente que el centro de la adoración cristiana en Etiopía sea el arca en sí misma, pues cada uno de los 20.000 templos etíopes tiene su propia copia del arca. Lo último que se supo es que en diciembre de 2020 ocurrió un ataque a la iglesia de Nuestra Señora de Sión con el objetivo de tomar el arca. Malas traducciones de la Biblia. La mayoría de los errores cometidos al traducir la Biblia han dado lugar a escenarios graciosos o bien blasfemos. En el Evangelio de Mateo Jesús dice que es más fácil hacer que un camello entre por el ojo de una aguja a hacer que un rico entre al reino de los cielos, lo cual no es cierto, pues a la hora de traducir del griego cámilos, que significa soga, se confundió con camelos, que significa camellos, de nuevo en la Vulgata. La edición de la Biblia de Cambridge de 1653 se le llama la Biblia de los injustos, pues aquí, en la primera carta a los Corintios se lee ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? En vez de ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los editores en esta versión fueron multados con 3.000 libras. Una de las polémicas más grandes al respecto es la mala pero convenenciera traducción que le dieron al origen de Adán y Eva en el Génesis, pues se dice que Adán nació y luego de su costilla Eva. Sin embargo, ¿y si en vez de eso indicaba haber nacido solo a su costado? Este error de traducción histórico habría contribuido fuertemente a la construcción de una sociedad patriarcal, y es una de las principales argumentaciones de la traductora Nuria Barrios. Las visiones de Constantino. Constantino el Grande, emperador influyente en la antigua Roma, obtuvo una victoria decisiva en la batalla del Puente Milvio en el año 312. Según la leyenda, a Constantino se le apareció una cruz en el cielo, la cual pidió que cambiara las águilas imperiales, que eran la insignia de sus soldados, por cruces cristianas. Tras esta visión, Constantino adoptó el lema con este signo vencerás. Fue el primer emperador en adoptar el cristianismo y promoverlo en todo el imperio, construyendo muchas catedrales y templos, como el templo de San Juan de Letrán en Roma. Leviatán y las otras criaturas del mal. El Leviatán es una criatura policéfala y que se asemeja a un dragón, la cual fue creada al principio con una pareja, habiendo antes un Leviatán hembra que en pareja representaban la serpiente del Edén. Sin embargo, Dios mismo mató a la hembra y la dio de comer a los honestos antes que se procrearan leviatanes, pues si la tierra se hubiese infestado de leviatanes nadie podría interponérseles. Un dato raro es que en el Talmud se relata que Dios juega con el leviatán las últimas 3 horas de cada día, que este monstruo se creó el 5º día de la creación, y que finalmente después del Armagedón el caparazón del leviatán servirá como banquete junto con Behemoth y el Cis, siendo estos otros monstruos reyes de la tierra y de los cielos respectivamente, pues el leviatán es el rey de los mares. El leviatán en conjunto con Lucifer y Belial conforma la Trinidad demoníaca.
La Cábala y el significado de la vida. La Cábala son enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, el infinito denominado Ein Sof, y el universo, de tal forma que esto va más relacionado a un estudio ontológico sobre la naturaleza del ser humano y su propósito en el universo. En el Cábala podrás encontrar las 10 Sefirot, que son las 10 emanaciones del Ein Sof, que repito, representa el infinito. A través de estas enseñanzas podrás elevar tu conocimiento espiritual, pues cada una de las Sefirot forman parte a su vez de un esquema o diagrama llamado árbol de la vida, que debe saberse o aprovecharse correctamente, podría convertir en seres humanos superiores y cercanos a Dios, con habilidades sobrenaturales desconocidos y fuera de nuestro entendimiento. Arca de Noé en el monte Ararat. La historia del diluvio universal en la Biblia comienza con la ira de Dios, pues está decidido a acabar con todo en el mundo porque éste se ha plagado de pecadores y aberraciones. Y es entonces que Noé es contactado por Dios para que salvaguarde una pareja de cada animal en un arca que se hará de tal forma que sobrevivirá al diluvio para que estas parejas de animales puedan volver a poblar el mundo nuevo. El mito del arca y la inundación no es original de la Biblia, pues medio milenio antes los sumerios ya habían relatado la historia de la misericordia del dios Enki con Siusudra, en la cual igual se ordena a construir un arca que albergue a las múltiples especies hasta que pase la ira de los dioses. Desde hace 200 años se han buscado restos del arca de Noé en el monte Ararat, ubicado en Turquía, debido a que la Biblia menciona que el arca descansa en una amplia región montañosa en Urartu, al sureste del Mar Negro, y suroeste del Mar Caspio. La verdad es que la prueba más contundente hasta la fecha son algunos restos de madera que datan de hace 7000 años, los cuales fueron hallados por el alpinista Fernán Navarra. Sin embargo, estos restos también pudieron haber sido empleados para cualquier otra cosa, porque solo es madera. El mito más reciente nació en 2010 cuando un grupo de investigadores chinos y turcos aseguraron con un 99% de fiabilidad haber encontrado el navío, que había muchos compartimentos y que tenía 4800 años de antigüedad. Sin embargo, solo fue un montaje fraude para beneficiar el turismo de la zona. La modificación de las imágenes de jerarquía alta. Pese a que sonara repetitivo, este tema ya fue cubierto ampliamente en nuestro iceberg de Dios, pero retomando lo ya antes dicho, son seres primordialmente incorpóreos, que nunca nacen y nunca mueren, pues se crearon todos a la misma vez, y en general, tienen formas incomprensibles para los humanos, o más bien, no pueden ser vistos por cualquiera, pues por ejemplo, los serafines que son la más alta jerarquía, poseen 3 pares de alas las cuales usan para cubrir todo su cuerpo, pues no pueden ser vistos por nadie que no sea Dios, de quien se ocultan también pues ni ellos pueden recibir la luz del Creador de todo. No existe una fiel representación de este tipo de ángeles, pues obviamente, la Biblia no incluye ilustraciones ni nada parecido, sino comparativas a lo que asemejaban, pero seguramente no lucían como algo bonito o familiar, pues al aparecer frente a los humanos estos seres siempre tenían que advertir que venían en nombre de Dios y que no había a qué temer. Con el paso del tiempo, en la cultura popular nos quedamos con la representación popular de los arcángeles como lo que era un ángel en general, siendo humanos bellos con alas, lo cual no es del todo fiel al canon, pero sirve para tener una imagen más amigable de estos seres celestiales. No existe el Santo Grial. El Santo Grial fue la copa usada por Cristo en la última cena para depositar su sangre, convertida en vino, lo cual daría inicio también a la Eucaristía, es decir, la representación de la sangre y cuerpo de Cristo como pan y vino respectivamente. Debido a que la veracidad de la existencia de una copa como depósito de la sangre de Cristo ha sido cuestionada, muchos piensan que el Santo Grial es más como un objeto de reflexión espiritual y no como un objeto físico, es decir, no existe como tal, su importancia radica más en su valor simbólico. Existen un par de teorías locas por internet las cuales hablan de que en realidad quería decirse con ese texto la sangre real, y que el lugar donde Jesús depositaría su sangre, refiriéndose a su linaje, es en María Magdalena. Lo más cercano que tenemos hoy en día es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, ubicada en España, el cual ha recibido reconocimiento incluso del Vaticano. Este cáliz se ve representado en la pintura de la Santa Cena de Juan de Juanes, pintada en 1560, lo que quiere decir que para esos entonces ya conocían de esa pieza.
no hay un anticristo. El anticristo es una figura hipotética que, como indica su nombre, cumpliría las profecías concernientes al antagonista de Cristo. En la Biblia solo se usa el término en lo que corresponde a las cartas del apóstol Juan, específicamente en la primera y segunda epístola. Sin embargo, el anticristo es aquí un grupo de personas. Se refiere más a todas esas personas que niegan a Cristo, por lo que el anticristo vendría a ser todo pagano o hereje que ponga en negación a Cristo y que con esto influencia al prójimo. En la actualidad el título del anticristo lo han llevado múltiples personalidades, desde Nerón en Roma, Federico II, hasta el Papa Francisco y Mr. Beast. Los viajes de Jesús. El ministerio de Jesús tenía como objetivo eliminar la culpa y el pecado del mundo, teniendo inicio con su bautizo en Betania por Juan el Bautista, para continuar con su ayuno de 40 días en el desierto de Judea. Su primer milagro en las bodas de Caná, transformar el agua en vino, el exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm y la cura de la suegra de Pedro, entre muchos otros, dentro de los cuales se encuentran hazañas como revivir a gente de la tumba, caminar sobre el agua y predecir su muerte. Pese a las travesías y hazañas de Cristo relatadas a lo largo de la Biblia, se tiene una laguna de 18 años en la vida de Cristo, la cual va de los 12 hasta los 30 años. Pues canónicamente lo último que se describe en Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 es que siguió creciendo y haciéndose más sabio. Generalmente, de donde se ha obtenido más información sobre la vida y viajes secretos de Jesús es del libro de Urantia, obra escrita entre 1922 y 1939 por criaturas celestiales, según lo indica el propio libro, pues desde inicios de 1920 William Sadler, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, realizaba reuniones con el fin de comunicarse con estos seres, reuniones a las cuales podían unirse personas de todo tipo, hasta que finalmente usaron los cuerpos de los participantes para escribir el libro. Algunos mientras dormían, algunos recibían visiones, entraban en trance, etc. La versión final fue publicada por primera vez en Chicago el 12 de octubre de 1955. El nombre Urantia hace alusión al nombre del planeta Tierra según los seres que escribieron el libro. Sin embargo, el libro es conocido como la Quinta Revelación, pues la Tierra ya ha vivido otras 4 revelaciones de evolución planetaria según lo indica el propio libro, siendo la primera hace 500.000 de años con la fundación de la ciudad Dalmatia, la segunda con Adán y Eva, la tercera con Melquisedec pactando con Abraham, y la cuarta con la aparición de Jesús de Nazaret, siendo esta última sección 1/3 del total de páginas del libro. Claro que el libro tiene muchas carencias científicas, históricas e incluso acusaciones de plagio, sin embargo, no deja de ser un objeto curioso para conocer, por ejemplo, los viajes secretos de Jesús por el Mediterráneo, o que este libro fue la inspiración principal, además de las cartas de humo, para la escritura de la saga Caballo de Troya de Juan José Benítez, la cual relata la vida oculta de Jesús según un viajero del tiempo del siglo XX. Algunos datos que tienen más posibilidad de ser históricamente ciertos es que Jesús practicó el budismo y que tuvo una influencia sustancial para su adultez, pues pudo haber asistido a la escuela de budismo Theravada establecida en Judea, además de que en 1930 se estableció una anormal semejanza entre la enseñanza moral de Buda y el sermón que Jesús da en la montaña. Muchos de los manuscritos encontrados en Nag Hammadi también dan credibilidad a esta idea, y que incluso Jesús pudo haber estado en la India. Y aunque seguro crees haber escuchado ya lo más loco de este iceberg, déjame hablarte de los musulmanes ahmadíes, quienes con pruebas contenidas en los escritos suplementarios de Mahoma afirman que Jesús no murió en la cruz, sino que en Cachemira, a la edad de 120 años. La idea básicamente es que los crucificados generalmente llegaban a vivir un máximo de 3 o 4 días colgados, sin embargo, Jesús murió presuntamente a las 6 horas, y su cuerpo fue reclamado por su tío abuelo José de Arimatea, pero contrario a cualquier cuerpo al cual solo se le enterraría y cubriría con tierra dentro de su ataúd, se llevan el cuerpo moribundo de Jesús a un sepulcro tapado solo por una gran roca, teniendo aún la posibilidad de respirar y sobrevivir. Pasados unos días, tras poner en Jesús un ungüento de mirra y aloe, logra salir del sepulcro para visitar a sus apóstoles. Posteriormente y tras haber demostrado que estaba de vuelta como ente física y no en forma de espíritu, su misión sería encontrar a las 10 tribus perdidas de Israel para reunificarlas. Las aportaciones de Andreas Faber-Kaiser, Aziz Kashmiri, Holger Kersten, entre otros, han sido también vitales para comprender mucho más esta última teoría,
pues dice que Jesús viajó a tierra de India y el Tíbet también durante su adolescencia, y que de hecho, visitó al rey Shalibhadana, según el noveno libro del Bhavishyama Purana, titulado Bhavishyama Purana. Jesús, a pocos años antes de su muerte, visitaría la tierra de los Jum para presentarse como Ishtar, hijo de Dios y nacido de una virgen. Durante su búsqueda por las tribus israelitas Jesús tuvo muchos nombres, pero el que más se recuerda es sin dudas Yusasaf, que se traduce como líder de los sanados. Yusasaf fue sepultado en el santuario Rosabal, ubicado en Srinagar, Cachemira, y se presume que tiene descendencia que custodia y visita el santuario aún hasta nuestros días. 144.000, este es un número repetido 3 veces en el Apocalipsis que originalmente se refiere a que habrá 12.000 personas en los 12 pueblos de Israel que recibirían una señal divina, aunque algunos le dan otra interpretación como que esta es la cantidad de descendientes de Jacob. Los testigos de Jehová creen que es la cantidad de cristianos fieles desde el Pentecostés hasta nuestros tiempos que serán resucitados como espíritus inmortales. Las cruzadas nunca terminaron. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas iniciadas y en ocasiones dirigidas por la Iglesia cristiana en la época medieval, siendo las más conocidas aquellas que tenían como objetivo tomar Tierra Santa, Jerusalén y sus alrededores, llevadas a cabo entre el 1095 y 1291, terminando como vencedores los musulmanes. Aunque los últimos enfrentamientos de esta naturaleza fueron las guerras husitas que terminaron en 1434, hay quienes hablan hasta de una 12ª cruzada llevada a cabo en 2003. Estas neocruzadas parten desde 1798, cuando Napoleón conquistó Egipto. Localización del Edén. Como ya lo sabes, el Edén es el lugar donde Yahvé puso a Adán y a Eva en primer lugar según el Génesis bíblico, y es descrito como una especie de parque en donde los árboles y plantas de todas las especies embellecían y proveían de alimento, también animales de tierra, de vuelo y de agua. Y sabiendo que Adán y Eva se encontraban desnudos aquí, significa también que debía tener un clima cálido y bastante agradable. El término, Edén, comenzó relacionándose con el término sumerio Edín, escrito en cuneiforme y que significa llanura no cultivada, pero ahora se prefiere relacionar a su raíz aramea que significa bien regado y fructífero. El mito del Edén tiene su origen desde la mitología sumeria, pues en el mito de Enki y Ninursak describe cómo Enki cede una de sus costillas para crear a Ninti. También una tablilla sumeria hallada en Nippur cuenta la existencia de una tierra pura que no conocía enfermedad. Posteriormente, Enki también desterró a los humanos pues se dio cuenta que tenían comportamientos inadecuados. En la Biblia se dice que el Edén estaría ubicado en el Oriente Próximo, y que de un río dentro del Edén se hicieron 4 ríos más, Pison, Gihón, Tigris y Eufrates. Todo indicaría que su ubicación estaría al este de la antigua Babilonia, sin embargo, esto sigue siendo aún muy ambiguo como para asegurar una ubicación exacta. Un lugar turístico interesante es el Árbol de la Vida ubicado en Bahrein, el cual según la leyenda es el último árbol que quedó en pie tras la desaparición del Edén. Otra creencia es que este árbol de acacia no tiene 400 años de antigüedad como lo sugiere el análisis, sino que vive desde tiempos preislámicos y está siendo cuidado por el dios Enki. Así es como terminamos con este video. Cuéntame qué fue lo que más te gustó en los comentarios, y debatamos sobre todo esto. Recuerda que en la descripción tienes un enlace para adquirir CyberGhost a un superprecio especial de una gran VPN que recomiendo bastante.